confieso que estoy muy complacido por estar aquí con ustedes y de poder compartir mis conocimientos, los pocos que sé, modestamente con todos los compañeros pensadores, ambientalistas que se encuentran. Tenemos poco tiempo, puesto que quizás lo que tengamos que discutir aquí entre nosotros y impartir como clase, tenemos solamente 2 días para hacerlo en la práctica. Y es poco tiempo, de modo que yo voy a tener que hablar mucho, ustedes van a tener que participar menos como resultado de eso, sino de ese tiempo que tenemos. Vamos a empezar por este curso. Es un curso que yo he previsto que sea más bien sobre dramaturgia del documental, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo se dijo que el documental era algo sin dramaturgia. Hay quien ha defendido esa idea y el documental necesita de una dramaturgia. Como resultado de esto, muchos libros... ¿No se oye tampoco? Ah, porque tengo que hablar más despacio. O porque... Con micrófonos no, así que vamos a... No. Bien, yo trataré de solucionar el problema. Discúlpenme. Bien. Es decir, había esa concepción, ¿se entiende ahora? ¿Se oye? De que no hay una dramaturgia específica del documental, y eso, decía, ha traído como resultado, como consecuencia, que muchos libros que tratan el problema de la dirección cinematográfica y del abordaje del documental obvien esta parte. Los libros que yo he leído muchos buenos libros sobre la dirección de documentales. Parece que uno de los principales es Dirección de Documentales de Michael Raviger, un profesor de la Universidad de Cine, de la Facultad de Cine de la Universidad de Chicago, que es inglés pero que trabaja en Estados Unidos. Y generalmente estos textos tratan mucho del trabajo de la filmación del documentalista. Cómo se organiza, cómo se proyecta el director de documentales a la hora del rodaje del documental. Y posteriormente también insisten en los problemas que ocasiona el montaje del documental. Sin embargo, en la parte, digamos, de la planificación del documental, de la idea del documental, de la investigación del documental, o al menos cómo se llega a una idea documental, pues generalmente estos libros hablan muy poco de eso. Entonces, generalmente la formación de la gente que hace documentales, cuando uno se acerca a ellas y a su obra, es más bien la de cómo hacerlo, de cómo abordar, tener una idea y salir y rodar. Y a mi modo de ver, no le dan la importancia que tiene todo el proceso de planificación del documental. ¿Qué sucede? El proceso de planificación en cualquier arte, no solamente en el cine, es sumamente importante. Y para un pintor, por ejemplo, los bocetos, las ideas que va esbozando son extraordinariamente importantes, y luego para reflejarlas posteriormente en la obra definitiva. Eso sucede con las artes escénicas, por ejemplo, también. Es decir, sucede en todas las artes. Es decir, esa etapa de la planificación probablemente sea la más difícil, la más complicada, porque es cuando uno está discutiendo con uno mismo, cuando uno está convenciéndose a uno mismo y, por otro lado, adquiriendo la información, adquiriendo los datos que van a posibilitar
la existencia de una obra en ciernes que luego puede ser desarrollada. Bien. De modo que pienso que debo, en el poco tiempo que tengo, pues insistir, trabajar sobre esto entre todos, y lo otro se puede leer en los libros, donde se pone la cámara, si es tilt up o es tilt down, o si es un primer plano, o si es un paneo, o si eso. No, eso está en la práctica de todos los que están aquí, que de alguna manera han trabajado en documentales, y por otro lado, también está en esos libros, que algunos son muy buenos, y quizá la explicación que den sea mejor que la que dé yo. De modo que vamos a concretarnos más bien en eso. Aunque no quiere decir que no hablemos de otras cosas relacionadas con la dirección misma. Ahora bien, entrando en el tema del documental, creo que hay una primera inquietud o una primera preocupación, y es cuál es la relación existente entre el documental y la realidad. Como primer tema, ¿qué cosa es la realidad? ¿Qué cosa es el documental? O si el documental es la realidad, si la realidad y el documental son la misma cosa. En fin, creo que esto forma parte de una primera línea, un primer tema del debate, y voy entonces a hacer esa pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la relación que existe, la relación existente entre la realidad y el documental? ¿El documental es o no es la realidad? En fin. Y aquí inmediatamente se desprende otra discusión, y es documental versus ficción. Ambas cosas generalmente se discuten al unísono, se discuten juntas. Bien, lanzo esa pregunta y te pregunto a ti, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué tú crees de la relación existente entre el documental y la realidad? Para mí está estrechamente relacionado. Hablar. Para mí el documental y la realidad está estrechamente relacionado. A pesar de que tengo entendido que cuando haces un documental, tú le muestras como tu punto de vista. A diferencia del reportaje, que intentas como mostrar es exactamente como que lo verídico. En cambio, el documental es tu punto de vista a través de hechos, no sé. De modo que no es igual que el reportaje. No es igual que el reportaje. reportaje. Desde tu punto de vista, el reportaje no tiene punto de vista. No tiene punto de vista. Bien. Otra opinión. A ver tú, el negro. Bueno, yo creo que el documental no es la realidad, no tiene que ser tomado como la realidad. Es una mirada sobre una realidad. Puede llegar a dar datos, puede llegar a dar información que es hasta comprobable, que es real, de hechos que suceden, pero siempre hay que tratar de interpretar que ahí hay una mirada de una persona, una interpretación temática, un abordaje determinado, elecciones. Se elige un personaje, se elige un momento, se elige un segmento de la realidad que uno pone en la cámara. Entonces, la realidad es la realidad y la podemos representar, pero no la podemos igualar en otras formas. Y puede llegar a ser una representación de la realidad del documental, y no siempre linealmente. Creo que casi siempre el documentalista o la documentalista se mezcla con sus propias ideas sobre la temática que